La lectura nos permite escapar y descansar de la vida cotidiana. Los libros de fantasía y la cultura que existe detrás de ellos han abierto las puertas a un mundo de posibilidades e historias infinitas. Hoy nos acompaña la licenciada Patricia de Figueroa, directora de la Biblioteca País Riera en la Universidad del Istmo. Patti cuenta con una maestría en biblioteconomía por la Universidad Miguel de Cervantes en España y también es catedrática en diferentes cursos aquí en la UNIS, entre ellos el de Book and Movie. Vamos a conversar sobre la influencia de los libros de fantasía en el cine y la razón por la que se diferencian de otros géneros. Bienvenidos a un nuevo episodio de Unis Podcast en el programa de Pop Talk. Hoy tenemos un tema muy fascinante, muy apasionante, que nos hace soñar, nos hace llevar nuestra imaginación un paso más allá. Y es que hoy vamos a hablar sobre los libros de fantasía y la cultura que está detrás de ellos. Al ser un tema que ha influido tanto en nuestras vidas, incluso si eres una persona que no se relaciona tanto con este género, ha sido un tema, un género que ha influido muchísimo. Y me pareció relevante visitarlo, sobre todo al ser un área del que poco se habla. Y para este tema tenemos a nuestra invitada especial, la licenciada de Figueroa. ¿Qué tal, licenciada? ¿Cómo está? ¿Cómo se encuentra el día de hoy? Hola Israel, ¿cómo estás? Bien, gracias. Muchas gracias por acompañarnos y por brindarnos su tiempo para conversar sobre este género que nuevamente me parece súper interesantísimo, me parece súper también un tema del que no se habla mucho. Me gustaría empezar hablando de una forma general y de forma de introducción también. Patti, ¿qué libros entran dentro de este género? Bueno, mira, realmente te podría decir que desde que éramos pequeños, todos creo que tuvimos la oportunidad de leer o tal vez de repente de ver la película de Alicia en el País de las Maravillas. Y te podría decir que es el primer libro catalogado bajo este género de fantasía. Y también, pues, por supuesto, los libros que han tomado tanta relevancia últimamente, como la saga del Señor de los Anillos, Juego de Tronos, Narnia, Harry Potter, La historia interminable, ¿verdad? Todas estas son libros que entran bajo este tipo de literatura y que te puedo decir, pues estos por mencionar algunos, pero claro, es que ha crecido tanto este género que me quedaría muy corta. Estos son los que tal vez la mayoría conocemos y hemos escuchado de ellos o incluso los hemos ya leído, ¿verdad? Sí, y algo que también me parece importante resaltar es cómo estos libros han tenido también su historia. Cualquier persona conoce sobre, como usted mencionaba, Alicia en el País de las Maravillas o El Señor de los Anillos, por ejemplo. Esto también me lleva a cómo considera usted que surge la cultura detrás de los libros de fantasía. Bueno, mira, es bien interesante porque pues yo te tengo que decir primero que uno a veces puede tender a confundir los libros de fantasía con los libros que teníamos antes de cuentos de hadas. No sé si te suena, pero pues todos tuvimos algún cuento ahí de hadas que nos contaban nuestros papás, ¿verdad? Esas historias ya tenían algunos elementos fantásticos, pues como por ejemplo las varitas mágicas, ¿verdad? Pero más bien este tipo de historias, en este tipo de historias se resolvía todo, o sea, todo es posible. Tienes la varita y resuelves el misterio, resuelves la problemática que se te plantea, por ejemplo, ¿verdad? Se me ocurre ahora mencionar entre esas historias a Cenicienta, Caperucita Roja, Pinocho, por mencionar solo algunos. Pero luego, después con el tiempo, ¿verdad? Tenemos también esa influencia, que es una influencia filosófica del racionalismo que pues impera los siglos XVII, XVIII, principios del siglo XIX también. Y entonces esta influencia promueve
principalmente la razón como el fundamento principal del conocimiento, de donde pues podemos mencionar de una forma muy particular la influencia de Descartes como autor de muchos libros también. Entonces, a finales del siglo XVIII, principios del XIX, dijéramos que compartiendo todavía un poco del tiempo, se va mezclando ya y aparece un poco el romanticismo que se incorpora con él, verá algunos hechos extraordinarios, ambientes que ya son diferentes, ambientes inquietantes, criaturas sobrenaturales en este tiempo. Podríamos decir que es el punto de partida porque en la literatura fantástica empiezan a surgir entonces los personajes diferentes que están sumergidos en un relato y un mundo donde todo ahora es posible, pero que no se rige bajo leyes racionales. Te hace atravesar, ¿verdad? Por los sentimientos como la angustia y la falta de explicación. Suele entonces aquí, solemos pensar nosotros que en este género va resolviendo o es una mezcla de ambos que mencioné anteriormente. Por un lado, los elementos fantásticos y por el otro lado, en contraposición de ese racionalismo como principal fundamento del conocimiento, surge entonces ahora toda esta literatura fantástica en donde te sumerge, te lleva, ¿verdad? Te contagia de ese nuevo mundo, de ese nuevo tipo de relatos, de esos nuevos personajes que van apareciendo. Creo que hay que hacer un énfasis en esos dos puntos que usted mencionaba sobre cómo se mezcla este elemento fantástico y este racionalismo de cierta forma en estas historias. Y se crean estas historias de donde, como usted menciona, se crean estos mundos donde uno se sumerge de cierta forma, uno entra en todo este nuevo mundo del que uno no conoce, donde hay muchísimas posibilidades de que pasen un montón de cosas. También algo que quisiera abarcar es el tema de, y también lo mencionaba, el tema de la influencia. Muchas veces las personas no se dan cuenta la influencia que han tenido estas obras literarias en nuestra cultura en general. ¿Usted cuál considera que ha sido la influencia de obras literarias como modernas de cierta forma o más populares de cierta forma, como Harry Potter, El Señor de los Anillos u otras? Bueno, mira, lo primero que podría decirte y por lo que yo pues puedo ver, ¿verdad? Es que son sagas. Y entonces, al ser sagas, inquietan mucho a los lectores, con lo cual encontramos, por ejemplo, personas que anteriormente no tenían ningún gusto por la literatura, no tenían gusto por la lectura, digamos, ¿verdad? Y encontraron en este tipo de libros, te voy a decir, como la adrenalina que los mantiene atentos y expectantes a los siguientes acontecimientos. Podríamos decir que este género aporta adeptos a la lectura, porque despierta también en estos nuevos lectores la imaginación y definitivamente que te engancha, ¿verdad? Como te decía antes, te engancha con los personajes, te engancha con las historias, te engancha con los contenidos, incluso con lenguajes distintos, porque pues surgen, ¿verdad? Nuevas formas de comunicar en este tipo de literatura. Los escenarios son muy variados, o sea, no hay nada que se pueda decir que está predicho en este tipo de literatura, con lo cual, como te digo, creería que la influencia o el aporte que ha hecho la literatura fantástica es esto, sumar adeptos, ¿verdad? Porque en un mundo en el que te puedo decir que por mi experiencia aquí en la biblioteca, hay mucha gente que dice, es que la gente ya no lee. Es tan solo como una frase aprendida, creo yo. Es una frase que ya va de persona en persona, pero sí que se lee. Este tipo de literatura, por ejemplo, engancha mucho,
precisamente porque te hace pensar, te hace meterte ahí, te hace vivir la historia que está siendo narrada. Creería que esa es la influencia, ¿verdad?, de este tipo de literatura. Ahora, por otro lado, muchas veces cuando hablamos de obras fantásticas, muchas veces nos enfocamos específicamente en la obra de por sí. ¿Qué pasa, por ejemplo, con el escritor? ¿Usted qué considera que el escritor busca transmitir cuando cuando crea o cuando elabora una obra de literatura fantástica? Pues a decir verdad, sería muy osado de mi parte poderte decir qué es lo que pretende el escritor, porque cada personalidad de los escritores creo que ha dejado plasmadas ideas distintas en un mismo género literario, pero tal vez algo que lo ves reflejado en todos los libros es ese hacer ver lo verosímil en inverosímil, ¿verdad? Perdón, al revés, ver verosímil lo inverosímil, de acercarte a lo que es imposible, ¿verdad? A comprender que existe otra manera de ver lo que ya ves y que detrás de todo eso que uno cree que conoce, sin duda alguna, hay realidades que podrías no conocer. A mí, en lo particular, lo que me gusta mucho es que te despierta la creatividad, ¿verdad? Abre tu mente, abre tu imaginación, porque de alguna forma los que somos un poco o nos creemos un poco como racionales y queremos encontrarle una razón a todo lo que acontece alrededor, te das cuenta que siempre hay algo que lo puedes ver desde otra perspectiva a través de este tipo de literatura. Entonces, no te puedo decir con, digamos, a ciencia cierta lo que cada escritor quiere transmitir, pero sí te puedo decir lo que transmiten tal vez las obras, ¿verdad? Y es esa posibilidad de tocar y de ver y de experimentar cosas que en lo ordinario no ves, ni piensas, ni te imaginas. Ese es uno de los temas que siento, o una de las áreas que siento que es bastante interesante o importante recalcar, y es todo ese tema de cómo se maneja ese mensaje, cómo se transmite, o la importancia que se le da a ese mensaje, sobre todo que se transmite a través de estas historias. Eh, por otro lado, y del otro lado de la moneda, ¿usted cuál considera desde el lado del receptor, ¿no? Del lector? ¿Qué aspectos atraen a las personas a estas historias de fantasía? Bueno, podría decirte que tal vez el primer atractivo es lo diferente. O sea, no es una literatura, digamos, tradicional, por decirlo de alguna forma, porque pues aquí también se plasman conflictos, hay soluciones, hay preguntas, hay respuestas de lo más variopintas que te puedas encontrar. Entonces, yo creo que una de las cosas que atrae mucho al lector es esa diversidad, es saber que no es algo predictible lo que va a leer, o sea, no es como las historias románticas que tú ya sabes como por dónde van a terminar y aunque hayan conflictos en el camino y hayan cosas que resolver, pero al final los personajes principales quedan juntos. Eso ya lo sabes en una novela romántica. Aquí no sabes cuál va a ser el final, no te lo imaginas. Eh, Además, hay historias que están fuera totalmente del mundo razonable, ¿verdad? Entonces, atrae mucho ese poder de abstraerte tú de un mundo en el que pues de repente, como te decía, en lo ordinario, en tu vida normal, hay muchas cosas que no puedes resolver y aquí te das cuenta que todos los problemas, por difíciles o conflictos o lo que sea que pasa, eh, se van resolviendo de formas bien variadas, bien distintas. Entonces, te vas metiendo, ¿verdad? Y te va generando esa literatura todo tipo de sentimientos, ¿verdad? Desde el miedo, la angustia que te brinda la inseguridad,
el desconocer ese desenlace que tenías tal vez en tu imaginación creado, pues esa es como la sal y la pimienta de este tipo de literatura. Recordemos que en algunos libros se llega a un desenlace al final del mismo, pero otros, como son las sagas, por ejemplo, muchas veces esos finales quedan inconclusos y te despiertan aún más el interés por seguir, por adquirir el siguiente tomo y por seguir leyéndolo. Entonces, yo creería que eso es lo que atrae, ¿verdad? Eso que es distinto, eso que lo hace más atractivo. Y en esa parte también estaría bastante de acuerdo, porque por lo menos una pequeña anécdota que tengo yo como receptor, de cierta forma, o de lector, uno de los aspectos que me ha traído a estos libros de fantasía es precisamente lo que usted mencionaba sobre lo poco comunes o lo impredecibles, mejor dicho, que son. Un ejemplo que tengo es el del caso de la saga de Christopher Paolini, una saga que se llama Eragon, el legado, y precisamente ocurre esto que usted mencionaba, te presentan un cero de cierta forma o una historia que va progresando a través de una saga, pero el final termina siendo bastante completamente fuera o diferente o fuera de lo común, tampoco para dar tantos spoilers sobre el libro si alguien está interesado. Esto también me lleva a, en cuanto a la cultura general de lectores que existe detrás de los libros de fantasía, ¿de qué forma considera que ha crecido la cultura de los libros? Normalmente uno utiliza un poco datos numéricos como para poder hablar de crecimiento, lo cual, para ser muy franca, desconozco, pero me atrevería a decir que basta ver, por ejemplo, cuántas de estas historias han sido llevadas a la pantalla grande, conocer la taquilla precisamente de este tipo de películas, porque ahí sí que puedes un poquito ya medir, ¿verdad? Como para tener una idea de ese crecimiento. Me atrevería a decir que muchas de las películas, como pues las sagas que mencionábamos anteriormente, Harry Potter, Narnia, por ejemplo, ¿verdad? También El Señor de los Anillos. Aquí sucede algo, pues nosotros en la biblioteca tenemos un club que se llama, bueno, ahora ya no son clubes, son talentos, que se llama Book and Movie y que surgió precisamente un poco para levantar el índice de lectura. Y entonces muy curioso porque realmente algunos de los alumnos han mencionado que la mayoría siempre prefiere leer el libro antes de ver la película. Y entonces te das cuenta de la importancia y de la influencia que tiene un buen libro y un libro que despierta ese interés por pues porque pues conocer, ¿verdad? Cómo toda una saga se va a llevar, por ejemplo, a la pantalla grande. La experiencia ha sido que la mayoría, como digo, prefieren leer primero el libro y luego ver la película. Y cuando les ha tocado al revés, por diferentes razones, siempre prefieren la versión del libro porque te da mucha más información, obviamente, te ubica de diferente manera en la historia que se está relatando, mientras que obviamente en la película, pues todo aquello que te pudo haber llevado leer, qué sé yo, 7, 8 horas un libro, se tiene que resumir en 2 horas promedio, con lo cual, pues muchos detalles quedan fuera. Pero respondiendo a tu pregunta, mm, pues no puedo decir un crecimiento exactamente de este género, pero lo relacioné con las películas porque creo que ahí podemos encontrar una manera de visualizarlo, una manera de tener ese dato. Sí, precisamente el área de las películas y de las adaptaciones es un punto también bastante clave para este tipo de obras, sobre todo porque como usted mencionaba, y algo donde yo también soy parte de ese grupo de personas que preferimos específicamente leer la obra antes de meternos ya a la película, porque justamente
algo que se logra más leyendo libros es que se extraen más detalles, es mucho más, eh, uno se mete mucho más en la historia, uno casi que se siente como parte de la historia, de cierta forma. Vas leyendo cómo se siente el personaje, te da descripciones muy exactas de qué pasa a su alrededor, de cómo se está sintiendo. Y en general creo que sí es una forma mucho más disfrutable y mucho más inmersiva de cierta forma de disfrutar este tipo de obras. El tema de las adaptaciones también conlleva, puede conllevar alguna especie de problema, ya que muchas veces estas adaptaciones pueden no cumplir con las expectativas de los fanáticos o de las personas que están detrás de estas obras. Patti, ¿usted cómo considera que se encuentra o en qué posición se encuentra la cultura de libros fantásticos ante estas adaptaciones gráficas o cinematográficas? Pues mira, como lo veníamos diciendo, realmente las adaptaciones siempre son un reto, me imagino, para el cine porque es muy difícil que lo que puedes percibir y como tú bien decías, abstraer de la lectura, es muy difícil que lo puedas plasmar tal cual en, digamos, en audiovisual. Necesitas elementos, necesitas tiempo, necesitas eh, personajes que se adapten y tal vez una historia que dentro del libro se puede relatar de una forma mucho más rica, mucho más detallada, específica y que te lleva a comprender mejor la misma historia. En el cine, pues te la tienen que pasar en un dos por tres porque si no, no da chance a que termines de relatar toda la historia. Es curioso, pero el primer libro de fantasía que fue llevado a la pantalla grande justamente fue Alicia en el País de las Maravillas. Y no recientemente, no la versión que vimos hace pocos años, sino en 1903. Este es un dato que recientemente encontré. Me llamó mucho la atención porque es de principios del siglo y es de cuando también la literatura fantástica estaba dando sus primeros aportes, precisamente siendo Alicia en el País de las Maravillas. Entonces, pues llama la atención porque podemos ver también el desarrollo y el crecimiento pues de la industria cinematográfica, cómo ha ido avanzando, ¿verdad? Ahora ya no ves nada más este tipo de relatos tan, no sé, como muy románticos, podríamos decir, como el de Alicia en el País de las Maravillas. Ya ves cosas más como, bueno, ¿verdad? Señor de los Anillos, que tiene tantos efectos y la industria cinematográfica que ha crecido y se ha desarrollado tanto, contribuye, dijéramos, a que esos elementos fantásticos sean aún más fantásticos. Yo creo que por eso hacen tan buena pareja, ¿verdad? La literatura fantástica con el cine. Correcto, sí, hasta de cierta forma pudiéramos decir que van de la mano, de cierta forma. Correcto. Claro, no necesariamente uno depende del otro, pero sí muchas veces se han dado casos donde trabajan y de una forma súper exitosa, como el caso del muy conocido Harry Potter o El Señor de los Anillos, pero también casos donde no necesariamente trabajan, tal vez como esta saga de Eragon. También he escuchado de sagas como la de Percy Jackson, que no Uh tuvo un -huh. desarrollo cinematográfico tan bueno, Uh -huh. pero aún así, algo que también sería o que me gustaría abarcar, y esto es algo que muchas veces hablo con mis amigos y no sé de qué forma eh, transmitírselos, y algo que también me gustaría hablar con usted, es para personas que estén interesadas en la lectura, en integrarse en este mundo de la lectura y libros fantásticos. ¿Qué recomendaciones le puede dar a este tipo de personas para que inicien o para que logren disfrutar mejor este tipo de obras? Pues bueno, la verdad es que cada vez que se recomienda un libro, yo creería que lo primero que hay que pensar es en la persona a la cual le voy a recomendar el libro, conocerla un poco de sus gustos,
incluso pues de sus capacidades, dijéramos, para la lectura, porque pues no todos tenemos ya ahora pues ese hábito desarrollado. Y recuerda que, por ejemplo, las sagas que más apasionan y que más se escuchan, como las que hemos venido mencionando en este podcast, suelen ser libros gruesos, grandes, ¿verdad? Que tienen mucha, que no son libros pequeñitos que se puedan leer en un 2x3 y además que sí que es cierto que si vas a leer, vas a embarcar a alguien en una saga, pues es que sería frustrante para esa pobre persona si no va a lograr terminar el primer libro. Entonces, pues se va a quedar a medio camino, ¿verdad? Yo te diría que primero conocer bien a esa persona y incluso pues si es tu amigo, si es tu amiga, pues contarle cuál ha sido tu experiencia con este tipo de literatura, ¿verdad? Cómo incluso te ayudaba a descansar, porque yo creería que es un tema interesante el cómo este tipo de literatura te ayuda a descansar, porque pues como hablábamos, ¿verdad? Durante este tiempo, es una literatura tan impredecible que te ayuda a desconectarte un poco de la realidad y de lo que pasa en lo ordinario para meterte en una historia donde no eres el personaje que tiene que tomar las decisiones, ¿verdad? No como las decisiones que tienes que tomar en tu vida normal. Entonces, este tipo de literatura descansa. Y yo creo que lo primero es eso, compartir con alguien por qué a mí me gusta este tipo de literatura. Segundo, pues después de conocer las características de ese amigo o esa amiga, pues tal vez entrarle por si ha visto alguna de las películas y cuál de las películas le pudo haber gustado más, ¿verdad? Y empezar por ahí, no que vea la película, pero sí que la película ya le dice a uno un poquito cuál es su interés o su línea de interés. Pero vamos a ver, entre los más populares, las que hemos mencionado, ¿verdad? Las Crónicas de Narnia, que además pues tiene todo un misticismo dentro de ella, ¿verdad? Puedes ir leyendo como dos líneas, dijéramos, porque pues hay un relato de la historia, pero también pues tiene un doble significado. El Señor de los Anillos, ¿verdad? Yo te diría que, por lo menos para mí, leer a Tolkien es un encanto, entonces cualquiera de los de Tolkien podrían ser muy buenos libros de recomendar. Hay uno que es muy pequeño, tenemos aquí en la biblioteca, y es uno que es muy chiquito que se llama El Herrero de Woden Mayer. Es pequeñito, la verdad es que puede enganchar las personas con ese porque se leerá tal vez, no sé, alguien que lea despacio, que no tenga pues tanta avidez lectora, lo podrá leer en una semana, ¿verdad? Dedicándole unos 15, 20 minutos al día. Es bien pequeño. Y ya pues ahí ya puede la gente ir pensando y viendo, ¿verdad? ¿Cuál es el que más le pueda gustar? Entre estos también podemos mencionar, porque hay algunos gustos un poco góticos. Recordemos que Drácula se puso de moda también en un tiempo, ¿verdad? Y entonces hay diferentes sagas de Drácula. Pues las que ya dijimos, Harry Potter, Señor de los Anillos, El Nombre del Viento también es otro que es bastante recomendado. Eh, el Hobbit también, ¿verdad? Entonces, creo que, como te digo, recomendar a veces podría ser un poco al aire, pero hay que conocer a la persona que le voy a recomendar algún libro. De hecho, también, si es tu amigo, te diría acompañarla en la lectura en el sentido de ir comentando, porque eso ayuda mucho a vivificar, digamos, el deseo de completar ese libro y de cómo ver que los puntos de vista, aunque sea el mismo libro que estamos leyendo, pueden ser diversos y podemos encontrar incluso finales diferentes, sugerir finales diferentes a este tipo de libros porque se vale soñar, ¿verdad? Eso es lo bonito de estos libros. Como usted mencionaba, siento que es bastante importante recalcar lo que es el tema de nuestras experiencias con este libro, cómo esta historia nos ayuda a desconectarnos de cierta forma o a
meternos en este mundo y separarnos por completo de casi que de nuestra realidad, que es principalmente eso lo que muchas veces se busca con este tipo de obras. Y también, como usted mencionaba, creo que el poder compartir y el poder plantear diferentes como perspectivas de cierta forma en cómo va la historia, siento que es una muy buena forma de disfrutar una obra de fantasía. Y bueno, este fue el episodio de hoy de Pop Talk. Creo que fue un episodio bastante lleno de bastantes sorpresas, bastante informativo. Espero que lo hayan disfrutado y agradecemos nuevamente por haber participado. Muchas gracias, licenciada, por haber participado con nosotros el día de hoy. Gracias a ustedes, Israel, por la invitación. La verdad es que ha sido un gusto compartir con ustedes y por supuesto que los invitamos a la biblioteca para que vengan a disfrutar de esos libros que tenemos varios para que toda la audiencia y toda la comunidad universitaria pueda también aprovecharlos. Muchísimas gracias a ustedes. De nada y gracias también por la invitación a la biblioteca. Estoy segurísimo de que muchísimas personas, incluyéndome, nos meteremos mucho más en la biblioteca a disfrutar y a meternos en todo este mundo tan fascinante de la cultura, de los libros de fantasía. Y bueno, yo fui Israel de la Rosa. Esto fue PopTalk para el Unis Podcast. Muchas gracias por habernos escuchado. Chao.